Quiero que vayan a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Hemos venido, como digo, casi dos meses hablando acerca de esta realidad. Vivimos dos mundos. Uno es el natural, que es el que conocemos, pero hay un mundo paralelo, sobrenatural, que no lo vemos, pero es tan real como este. Tan real como este. Es en esa esfera de lo sobrenatural donde se mueve el diablo, donde están los ángeles y donde hay una actividad. La Biblia nos habla de eso, por supuesto que nos habla de eso. Quizás no nos habla tanto como a algún curioso le gustaría, pero habla. Y con la información que nos ha dado es con la que nos tenemos que manejar. Intentar encontrar o añadir sería entrar en el ocultismo y la brujería. Entonces tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia dice. Si la Biblia no lo dice, entonces no tengo la libertad de practicar o de meterme en ese asunto. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. 16 al 21. 16 al 21. Ahí están repartiendo más papeles. Si usted no tiene papel, levante la mano. Dice así el versículo 16. Digo pues, Pablo dice a los Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y cuando habla de Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Entonces por eso están mayúsculas. Dice, y estos, el Espíritu y la carne, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y esa es la lucha, escúcheme, esa es la lucha que todos vivimos. Y la vivimos cada día. Es la lucha entre lo que el Espíritu de Dios nos dice y nos enseña y lo que a mí me dan ganas de hacer. ¿No le dan ganas de alguna vez de coger a alguien y tirarlo por un quinto piso y lanzarlo a cuánto? ¿Ve? A todo. A todo. No vamos a decir a quién, pero a todo. Es la verdad, lo dice el pastor. ¿Ve? Pero eso evidentemente no es lo que dice el Espíritu. El Espíritu dice no lo tires. Ten paciencia. También es verdad. Pero la carne por dentro en un momento de... ¿verdad? Y es una lucha. Y uno está ahí. Y con eso, en muchos ejemplos de las cosas que nos pasan. Dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora empieza a decir, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y fíjense qué curioso, porque todo esto que vamos a decir ahora es lo que abunda en la calle. Dice, las obras de la carne, que son adulterio. ¿Usted conoce a alguien que adultera? Dos o tres, bueno, tan tímidos hoy. Fornicación, ¿usted conoce a alguien que fornica? ¿Sí? Unos cuantos más. Y luego dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, hechicería. ¿Usted conoce a algún hechicero? ¿Brujo? ¿Adivino? Dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. ¿Conoce algún borracho? Orgías y cosas semejantes a estas, dice ahora Pablo, acerca de las cuales os amonesto. Os llamo la atención. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escúcheme esto, aprovecho ya y lo meto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Esto está claro. Querer entender otra cosa es intentar darle la vuelta a retorcer las palabras de la Biblia. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, no irán al cielo, irán al infierno. Hay una lucha, diga conmigo, hay una lucha. Y en esa lucha estamos todos los días, desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Es una lucha. Cuando uno nace pues casi en blanco, y a medida que va pasando la vida se van escribiendo cosas y se va marcando nuestra vida y se va condicionando. Cuando uno viene a Cristo,
Pues cada uno tiene su historia, no es lo mismo, ¿verdad? El que viene a Cristo, pues nace en una familia cristiana, o el que viene a Cristo con 15, 16, 17 años, por ejemplo, fue el caso mío, o cuando usted viene a Cristo ya tiene los 40 o los 50, no es lo mismo, porque todo ese bagaje de la historia que usted lleva encima, que no ha sabido a lo mejor lidiar bien con ello, y bueno, va cargando con ello. Cuando viene a Cristo, pues ahí es donde Jesús dice este texto, ¿no? Dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No, es que Él ya sabe cómo venimos cargados de un gran peso. Y cuando venimos a Cristo, al ir conociendo la Biblia, nos damos cuenta que algunas cosas, simplemente empezando a hacerlas bien, ya van a dar su fruto, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que otras cosas van a requerir un poco más de trabajo, porque ya se han convertido en algo tan personal y tan íntimo nuestro, que cambiar eso va a costar, y quizá vamos a necesitar ayuda. Lo cierto es que cuando yo vengo a Cristo y consigo liberarme de todas estas situaciones que antes tenía, mi vida empieza a entrar en orden. El Pablo nos enseña que deberíamos tener una armadura, y quiero leer este texto, Efesios capítulo 6, vamos a leerlo juntos. Una armadura. ¿Para qué sirve la armadura? La armadura sirve para no ser tan vulnerables, porque somos de carne, nuestra carne es muy débil, ¿verdad? Y pues una armadura va a evitar que cualquier roce o cualquier golpe pues nos haga mella, nos haga daño. Entonces él habla de una armadura, y una armadura evidentemente de carácter espiritual, que lo que pretende es lo mismo, pero en el orden espiritual, es decir, que el diablo no pueda dañarnos tanto. Antes de venir a Cristo no teníamos armadura, por eso venimos tan magullados y tan hechos polvo. Cuando venimos a Cristo y nos ponemos esa armadura, entonces caminamos, pero no somos tan vulnerables. Dice el versículo 10 de Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En qué nos fortalecemos? En el Señor, no en otra cosa, en el Señor. Dice: y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ya da por sentado de que el diablo tiene planes contra ti. Dile al que está a tu lado: el diablo tiene planes contigo. Y ahí es cuando soy cristiano y me doy cuenta de eso, es cuando yo entonces digo: no, recurro al plan de Dios. ¿Qué plan tiene Dios de protección? Y dice: tengo una armadura. Pues yo quiero la armadura, me la quiero poner. Y dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. En otras palabras, no tenemos lucha contra gente ni personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todo esto habla simplemente de todo el plano espiritual donde el diablo se mueve. Son distintas jerarquías, ya hemos hablado de eso. Versículo 13: por tanto, es decir, sabiendo lo anterior, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Qué es lo que tengo que resistir? Las acechanzas del diablo. Lo acabamos de leer. Entonces, él da por sentado, Pablo da por sentado que vamos a tener envites del enemigo, ¿verdad? Y tenemos que resistir. Y dice: poneros la armadura para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el momento donde viene eso. Y Dios dice: si te pones la armadura y me haces caso, vas a salir airoso. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Y ahora describe un poquito, y no voy a entrar en ello, lo haremos otro día. Describe la armadura. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esta es una de las características en la vida cristiana: la verdad. Ni las mentiras blancas, ni las verdes, ni las rojas. La verdad. Es la verdad. Dios honra la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la coraza de justicia protege las partes más vulnerables, ¿verdad? Es la coraza. Pero lo que habla es de las partes
sensibles, delicadas de mi vida, y lo que lo protege es vivir en justicia. Pero no la justicia del mundo, sino la justicia de Dios. Dios quiere que yo viva en su justicia. Luego, más abajo dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto tiene que ver con la acción como creyente de predicar el evangelio. El predicar el evangelio es agresivo para el diablo, es agresivo, porque él no quiere que nadie escuche el evangelio, todo lo contrario. Por eso cuando él frena a la iglesia, de alguna manera está consiguiendo que el evangelio no sea predicado. Y es todo lo que el Señor dice, vestidos con las sandalias o el calzado del apresto del evangelio. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo sé, la gente usa al diablo solo para pintarle los cuernos, pintarlo de rojo y sacarle un rabo. Ese es el diablo para ellos. Y hacen del diablo una risa. El diablo viene a destruir y arruinar tu vida. Ese es su plan. Y si eres cristiano, redobla sus esfuerzos, porque al ser cristiano eres archienemigo de él, y él lo sabe. Por eso él dice aquí Pablo, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego no son ni más ni menos que ataques. Entonces, que nadie piense que por no pensar en el diablo o no querer oír de eso, va a salir inmune. Todo lo contrario. Cuando tú sabes de una guerra y te toca ir a la guerra, lo que menos se te va a ocurrir es ignorar al enemigo. Tienes que saber dónde está y cómo funciona. Si no, ¿cómo voy a poder atajar y protegerme? Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el yelmo de la salvación, el casco, la seguridad de que en Cristo no hay nadie, ¿verdad? Cristo, yo soy salvo, nadie puede hacerme nada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, por un lado tenemos la acción del diablo, que es real, está ahí. De Dios no es el ébola, escúcheme. De Dios no son las guerras yihadistas. De Dios no son los pleitos entre raciales en África o en cualquier otro lugar. De Dios no es eso. La destrucción no viene de Dios en absoluto, porque Él no crea algo para destruirlo. Solo que en el libre albedrío que Dios le da al hombre, en el libre albedrío, en el respeto al libre albedrío, van a ocurrir cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces Dios predica un evangelio para que el que lo quiera escuchar, el que lo quiera aceptar, lo viva y lo disfrute. Pero es evidente que va a haber gente que lo agarre, es evidente que va a haber gente que no lo agarre. Y esas diferencias entre unos y otros se van a notar, y es lo que está pasando en el mundo. Entonces, por un lado tenemos al enemigo, pero por otro lado tenemos nuestro propio yo, porque no todo es culpa del diablo. No, porque mira, tú pasas por delante de una tienda y ves un coche que te gusta y ya tienes uno, pero ese te gusta más. ¿A cuántos hay un coche que les gusta más que el que tiene? A todos. Entonces, pero pasa por allí y lo mira y dice, ya, ese que me gusta, y al día siguiente vuelve a pasar, y el otro día vuelve a pasar, y el otro día, al final, ¿qué cree usted que va a pasar? Va a preguntar el precio y va a empezar la máquina a ver cómo lo hago, quito aquello, lo hago lo otro, vendo doy la entrada, el plan PIBE, y te vas montando, ¿no? Así somos, y nos vamos montando toda la película y no sé qué. Al final, ¿cuánto me queda? Nada, 450 euros al mes. ¿Qué son 450 euros al mes si cobro 431? Nada. Sí, así somos, ¿no? Y entonces tú dices, sí puedo, porque solamente me faltan 19 euros de diferencia. Así somos. Y entonces digo, además, voy a preguntar, porque así son muchos cristianos, voy a preguntar. Y si el hombre me dice, estoy dispuesto a ayudarle, es que es una señal del Señor para que yo lo compre.
Así hay mucha gente, ¿no? Y entonces entra y pendiente, ¿no? Pendiente. ¿verdad? Y entonces dice las preguntas y al final, como el hombre no va diciendo nada, tú también diciendo, pero vamos a ver, ¿usted me ayudaría o no? No, yo estoy dispuesto a ayudarle. ¡Ah! Dios me respondió, ese coche es para mí, me lo voy a comprar. Y entonces ya empieza todo el papeleo y te vas al banco y convences a tu mujer y te avala la suegra y todo lo tienes bien montado. Y aguantas una o dos letras y ya no aguantas más. ¿Tú crees que eso fue culpa del diablo? El pobre diablo, si es que le echamos la culpa de todo. Eso somos nosotros. Vas y te acuestas con quien no tenías que acostarte. ¿Tú te crees que eso es culpa del diablo? No, eso es culpa tuya. El que se acostó fuiste tú. La cuestión es que poco a poco nos damos cuenta que áreas de nuestra vida están trincadas. Quiero salir y no puedo. Y de esto hemos venido hablando durante muchos domingos. Porque de alguna forma nos hemos enredado y nos hemos hecho esclavos. Quiero que lean conmigo en Romanos 6, capítulo 6, versículos 16 al 18. La esclavitud. Todo no es atribuible al diablo, por supuesto que no. Hay cosas que son culpa nuestra. Pero sí es cierto que hay muchas áreas de nuestra vida que aunque quisiéramos cambiarlas, parece que no se las pueden cambiar. Y eso habla de esclavitud. Cristo no vino para que viviéramos como esclavos, sino para que viviéramos como libres. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Romanos capítulo 6, versículo 16, 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y aquí habla de dos tiempos, erais y sois, ¿verdad? Si Cristo ha obrado en tu vida, eras esclavo, ahora no eres esclavo. Hay un cambio. Dice, gracias que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esto es muy bonito, pero a la hora de mirar ciertas cosas en nuestra vida nos damos cuenta que aunque amamos a Dios, oramos, venimos a la iglesia, leemos, todavía encontramos cosas en nuestra vida que están atadas y no nos dejan, somos realmente esclavos. ¿Es toda mi vida del Señor? No, no es toda mi vida del Señor, porque distingo algunas cosas donde no soy libre, no encuentro eso. No puedo decir que soy libre de verdad. Y mire, hay personas, por ejemplo, ¿sabe lo que es un cleptómano? No es una araña, un cleptómano es uno que no puede resistir la tentación de ir a un supermercado y robar aunque sea un chicle. Aunque sí, pero algo tiene que robar. No lo puede evitar. Y le coge el guardia de seguridad y no, si yo era para devolverlo. Sí, es el gusto de robar nada más, de sentir que cogió algo, ¿verdad? Hay unas cosas en nuestra vida que son, que si le prestamos atención, podría ser interesante. Quizás Dios me va a ayudar. Yo te digo en esta mañana, Dios te va a ayudar. Te cuento, cuando yo llegué aquí a Las Palmas hace ya muchos años, estaba en el seminario, había una familia de la iglesia, una familia grande, tenían, no sé, un montón de hijos, 6, 7 hijos, grandes. Y siempre estábamos orando por esa familia, porque el marido venía muy de vez en cuando a la iglesia, pero el marido, mire, era cobrar el lunes y no tener dinero el martes, porque había comprado lotería. Era estar de alguna forma intentando ayudar a la familia, porque claro, la familia no tenía la culpa de que el hombre cada vez que salía con el sobre se iba a comprar lotería. Cosas que nos superan. Yo quiero hacer un ejercicio y quiero que lo hagamos entre todos.
saque su hoja, tenga su bolígrafo preparado, porque le voy a dar algunas instrucciones. Antes de empezar, quiero decirle, estaba esta mañana leyendo en 1 Juan 1:8 y 9. Escuche lo que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en esta mañana yo quiero animarte a que por medio de las preguntas y lo que yo te voy a guiar, tú escribas todo lo que Dios vaya poniendo en tu corazón, revelando algunas cosas. Probablemente ya las sabes, es cuestión de escribirlas, ya está. Otras a lo mejor mientras vamos hablando te van viniendo a la mente y vete apuntándolas, porque vamos a orar luego al final por todas ellas. Y le vamos a pedir al Señor que todas esas cosas salgan de tu vida en esta mañana. Solo depende de las ganas que tú le pongas, de la decisión. Es decir, imaginemos que tú fumas, por decir algo, fumas. Y esta mañana estamos hablando y tú dices, no, yo quiero dejar de fumar, yo no voy a fumar más, o tal. Y tú lo escribes, ¿no? Una de las cosas que escribes va a ser esa. Pero en el fondo vamos a orar y tú dices, chacho, lo único que me quedan solo 2 y tengo que ir a comprarme. Pero si estamos orando porque vas a dejar de fumar y estás preocupado porque te quedan 2 cigarros y tienes que ir a comprar más, entonces ¿cómo es eso? No cuadra. O tú pones de verdad ganas para que eso ocurra o el milagro no ocurrirá. Dios va a hacer su parte, pero la primera parte la tienes que hacer tú. Y el viernes en la clase hablábamos de este libro de Cerdos en la Sala, súper libro, y hablábamos de la honestidad. Una de las cosas es la honestidad. Si tú no vas a confesar lo que tienes en tu corazón a Dios, Dios no puede librarte de eso. Si tú no estás dispuesto a ponerlo en las manos de Dios, pidiendo perdón y arrepintiéndote de eso y ponerlo en las manos de Dios, Dios no va a poder hacer eso. Si tú estás pensando en seguir haciendo lo mismo, es inútil que ores por estas cosas. Por eso yo quiero pedirte en esta mañana, esa honestidad y esa humildad hacen falta para hacer lo que vamos a hacer ahora. ¿Amén? Ok. Les voy a guiar un poquito. Pongan en el papel, en la parte de arriba, pongan herencia. Y quiero que hablemos unos momentos. Y mientras yo hablo, usted va a ir escribiendo lo que crea que debe escribir. Esta sería esta. Cierra tus ojos un momento. Tú, como todos, venimos de familia. Algunos conocemos a toda la familia, otros conocen una parte, en fin. Venimos de una familia. La pregunta de la herencia tiene que ver con esa familia. ¿Crees que has heredado de tu familia algo que no es bueno a los ojos de Dios y tú lo estás viviendo? ¿Has heredado algo de tu familia que tú sabes que a los ojos de Dios no está bien y tú lo estás viviendo? Aquí pueden entrar muchas cosas, desde enfermedades heredadas hasta formas de ser, ¿verdad? Orgulloso como su padre, tacaño como su tío, ¿verdad? No sé, usted tiene que averiguar. Mira a ver, nadie tiene que ver ese papel es de usted, nadie lo va a ver, no se va a recoger ese papel, así que no se preocupe por eso. Pero usted intente examinar, ¿verdad? Todo lo que yo he heredado en ese sentido de mi familia. En la segunda vamos a mirar los traumas. Traumas, ponga traumas. Usted puso arriba herencias, debajo ponga traumas. Traumas. Y la idea es la siguiente: ¿qué te ha pasado que es tan fuerte en tu vida, que te haya podido influir tanto, que has cambiado de actitud? No eres igual, pero sabes que eso no es normal. Por ejemplo, son traumas los abusos verbales o físicos en tu niñez. Son traumas, es un trauma una violación. Es un trauma. Y olvidarlo no lo arregla, ¿eh? Querer olvidarlo y dejar que el tiempo lo pase no lo arregla. Los abortos son traumas.
Abortos voluntarios e incluso involuntarios son trauma. Las películas de miedo, pecado reiterado, pecado reiterado. Este era muy fácil. Era de esas cosas que cuando la practicas una o dos veces todavía estás en control, pero cuando termina siendo un hábito ya no lo controlas tú, te controla a ti, ¿verdad? Entonces ahí entran todos los vicios normales y corrientes, como normales y corrientes quiere decir que están no son normales, pero usted me entiende, ¿verdad? El tabaco, el alcohol, las drogas, por ejemplo, cualquier tipo de juego. Para los jóvenes y algunos que no son tan jóvenes, el internet, los juegos de internet, ¿verdad? La adicción, porque son adicciones, la adicción al móvil, al que todos estamos tan atados, ¿verdad? Son cosas normalmente que te cuesta dejarlas. Y el último punto es también muy, muy importante. Otra gran área donde quedamos atrapados y se convierten en obstáculos en nuestra vida espiritual. El ocultismo o la brujería. Ocultismo o brujería. Yo quiero que apuntes ahí las veces que fuiste a un brujo o una bruja a que te leyeran las manos, te leyeran el pozo del café, lo que sea, ¿verdad? Practicaste magia blanca, magia negra, magia roja, magia la que sea. Fuiste al macumba, al umbanda, al quimbanda, vete a saber a todo eso, ¿sí? Entonces, todas esas prácticas, apúntalo, porque la Biblia ya nos enseña que el que ha entrado en ese área no sale libre. Por mucho que disimule, mire para otro lado y silbe, no funciona. Esto se rompe con oración, y es lo que vamos a hacer hoy por la mañana.